Les recuerdo que este próximo miércoles hay un servicio especial. Los niños toman control del servicio. Usted no se lo puede perder. Nos vamos a gozar el próximo miércoles en la programación que los niños tienen preparada. Vamos a la palabra del Señor. En este momento vayamos a Génesis capítulo 37. Estamos viendo la temática en el libro de Génesis de distintos conflictos y conflictos que específicamente surgen dentro de la familia, conflictos que surgen dentro del hogar. Yo no tengo que hacer la pregunta, ¿cuántos aquí tenemos conflictos familiares? ¿O han habido conflictos familiares? Porque la realidad es que si usted vive en un cuerpo de carne, y cada uno de nosotros vivimos en un cuerpo de carne, ¿qué sucede? Pasamos por conflictos, pasamos por situaciones que verdaderamente tenemos que aprender a manejar de una forma bíblica y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Aún en nuestros conflictos de trabajo, con vecinos, con amigos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, como familia, aún ahí el Espíritu Santo quiere dirigir nuestras vidas. ¿Ustedes reconocen eso? O sea, Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y si nos salvó y si le hemos entregado nuestra vida, Él quiere el control de todas las áreas de nuestra vida. Él no quiere el control de nosotros el miércoles en la noche de oración y formación solamente. Él no quiere el control el domingo en la mañana a las 10 cuando usted viene a adorar y a cantar y a celebrar y a recibir la palabra del Señor. Él también quiere el control el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, en la noche, en el día, cuando usted está en su casa, cuando usted está en el trabajo, cuando usted está en el vehículo, donde quiera que usted se encuentre, aun cuando está de vacaciones, aun cuando está tomando algún tipo de receso, en todo momento el Señor quiere ser glorificado en nuestras vidas. So, cuando usted enfrente algún conflicto, el próximo conflicto familiar, el desacuerdo matrimonial que usted tenga, problemas con un vecino, todos estos conflictos que surgen, véalo como la gran oportunidad que Dios le está dando para ser glorificado en su vida. Amén. Esa es una gran oportunidad que tenemos para que Él sea exaltado, para nosotros honrar la palabra del Señor y responder a esos conflictos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, si terminamos más divididos que nunca, la disensión, la Biblia me explica que es una obra de la carne. Eso significa que si terminamos más divididos, ¿verdad? No necesariamente nos está dirigiendo el Espíritu de Dios. O si entra en chisme o en otras disensiones o en murmuraciones el problema, eso también son obras de la carne. Cuando yo fui consejero de jóvenes, un día me llamó un joven con un conflicto y un problema que tuvo con otro joven de la iglesia, y un día que yo no estaba allí, hubo un ensayo y aquel día yo no estaba, y me llamó y me dijo, no, que me insultó, me habló mal, y yo, ok. Y me contó con toda la gente que le habló. Y le dije, ¿sabes qué? Suena que no fuiste dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y, ¿cómo usted se atreve a decirme eso? Bueno, dijiste que llamaste a fulano, sultano, la otra persona me llamó y me dijo que ya tú le contaste la historia. O sea, eso es chisme. Si fuiste chismoso en el asunto, eso es obra de la carne. Ahí no te dirigió el Espíritu Santo de Dios. No podemos comernos el micrófono, adorar a Dios, gritar, hablar en lenguas y todas estas cosas lindas y hermosas, y luego allá afuera operar bajo las obras de la carne. El Espíritu Santo de Dios en nosotros nos llena aquí y luego allá me dirige y se manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Usted está viendo esto? Se manifiesta el fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que ver todo conflicto que pudiese haber en nuestra vida que surja como una grata oportunidad para que el Señor sea glorificado en mí. Para yo decir, wow,
la temperatura estaba aquí y logramos, cuando el conflicto nos revisitó, que la temperatura se quedó acá abajo. La última vez se gritó y se pataleó, y esta vez no pataleé. ¿Amén? Esta vez no nos gritamos. Esta vez, aunque todavía estamos en desacuerdo, nos dimos un beso y un abrazo y buenas noches. ¿Amén? So, que el Señor sea glorificado en todas las áreas de nuestra vida. So, en el día de hoy específicamente vamos a ver la vida de José. José y sus hermanos, bendito, una relación bastante complicada. Hemos ya aludido un poquito a estos temas y vamos a ver los celos familiares específicamente. Yo voy a leer los primeros 4 versos y luego, ¿verdad? Las demás citas bíblicas le voy a pedir ayuda a ustedes en esto. Pero en este momento en Génesis 37 nos está contando sobre la historia de la familia de Jacob. Y es bien importante cómo se introduce en Génesis 37. No nos va a decir, esta es la historia de José. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y dentro de lo que es la historia de la familia de Jacob, el narrador en Génesis, para contarnos la historia de la vida de Jacob, nos va a hablar específicamente de todo lo que pasó con José. Pero ven acá, no es la historia de Jacob. ¿Por qué tenemos que centrarnos en todo lo que pasó José? ¿Verdad? Ustedes tal vez es como yo y cuestionan el texto, y si no lo hacen, cuestiónenlo, porque de esa forma el Señor nos lleva a interpretar correctamente las Escrituras. Porque ustedes creen que al contarnos la historia de Jacob es importante que del capítulo 37 hasta prácticamente a su final veamos a José como el protagonista. Los que saben ya la historia de José, ¿qué pasa con José? Vendido por sus hermanos, aparentan como si hubiese muerto. Luego que es vendido, ¿verdad? Es maltratado, es acusado ¿verdad? De haber violado a la esposa de Potifar, es llevado a la cárcel. Esa es la historia de José. Pero nos dice que es la historia de Jacob. El verso 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Usted sabe por qué esto es importante? Porque todo lo que le pasa a la vida de José tenía un propósito de parte de Dios. A veces creemos que somos los protagonistas y el centro de lo que nos está pasando. Aún en el hogar esto pasa. Parece que yo soy el epicentro de una batalla, de un problema. Parece que todo tiene que ver con José, de este punto en adelante en el libro de Génesis. Y lo que pasa a José es importante. Pero más grande que todo eso era el propósito que Dios tenía con la familia de Jacob. Y simplemente Dios usa a José para él, ¿verdad? Como el conductor de la orquesta del plan y del propósito para con la nación de Israel. José tenía que llegar a Egipto primero para abrir un camino para que en el momento de esa hambruna tan grande que había en el mundo, Jacob y todos sus hijos se estableciesen en Egipto. Porque cuando Dios llamó a Abraham, usted va a ver que dentro del llamado que Dios le hace a Abraham, le dijo, tu descendencia estará bajo opresión. Todo había sido, ¿verdad? Todo el cautiverio, toda la esclavitud de los hebreos en Egipto había sido profetizada desde ya. Dios tenía un propósito. La historia de José no se trata de José, se trata de Jacob y de esta nación. Porque al fin de la historia, spoiler alert, si usted todavía no la conoce, lo que surge es que Jacob y sus hermanos vienen a vivir con él. Luego de la redención, luego del perdón, luego de la reconciliación familiar por el conflicto familiar que se levanta, viene Jacob a vivir. Y Faraón conoce a Jacob y ¿verdad? Él se introduce como los pastores del ganado. Y el Faraón le entrega las tierras de Gosén a toda la familia. Porque el propósito de todo lo que le pasó a José no era por José, sino era porque Dios tenía un propósito mayor con toda la casa. Amén. Yo quiero que usted vea lo que usted enfrenta como una pieza
en un rompecabezas del plan que Dios tiene contigo y con tu hogar. Amén. Eso está difícil, porque yo lo estoy viviendo, ¿verdad? En carne propia. Soy yo el que estoy experimentando lo que estoy experimentando. Pero Dios tiene un propósito mayor. Y simplemente cada uno de nosotros, y para mantenernos humildes, debemos de ver lo que me pasa a mí, mis retos, mis conflictos, como una pieza de un rompecabezas en el plan de Dios. Para que podamos decir como José al final de la historia. Spoiler otra vez. Spoiler que dijo, cuando sus hermanos, luego que muere su padre, van sus hermanos y dijeron, ahora nuestro hermano nos va a acusar, nos va a matar, ahora sí se va a aprovechar, porque ya murió el viejo, ¿verdad? Eso pasa en las familias, ¿verdad? Cuando mueren los padres, cuando muere el viejito, como que las actitudes de los hijos cambian. ¿Y qué sucede? Él dice, no, todo lo que sucedió ha obrado para bien, porque Dios tenía un propósito con toda la familia. Así que quiero decirte que independientemente de lo que tú estés viviendo, tu propia historia, hay un plan mayor de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Génesis capítulo 37, verso 1 al 4. Habitó Jacob, porque nuevamente la historia de Jacob, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, es el nombre que se le da a Jacob luego de luchar con el ángel en Betel, Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Alani es muy buena de que cuando yo voy a comprarle algo a uno de los nenes, ella me dice, no te olvides del otro. Nosotros fuimos el año pasado para el 4 de julio a Arizona, y aquí yo no conseguía, ¿verdad? Ahora se consiguen más, pero en aquel momento yo no estaba consiguiendo las gorras de Puerto Rico de pelota, y entrando en un mall porque se nos, ¿verdad? El vuelo se canceló para un día después. Entramos en un mall porque hacía un calor de 115 grados allá en Scottsdale, y al entrar allí buscando aire acondicionado encuentro una tienda de las que venden gorras y ahí están las gorras, y yo sé que Julian es pelotero, y Rani rápido me dijo, pero acuérdate, ¿de quién? De Joel, que también tiene que llevarle una, y así mismito le llevé una y una a los dos. Y aquí vemos eso, que dentro del trato de Jacob con sus hijos, él hizo algo distintivo con José que no había hecho con sus otros hijos. En el verso 3 lo dice, lo había tenido en su vejez, era un hijo especial para él, era el regalón de la casa, como decimos los boricuas. Le hizo una túnica de diversos colores, le dio un vestuario especial que lo distinguía a él sobre los demás. La semana pasada, ¿se acuerdan la actividad de los colores y de la comida preferida y de los deportes? Los que estuvieron aquí, hicimos una actividad para los que no estuvieron, donde mostramos cómo es que surge el favoritismo. El favoritismo comienza cuando tú tienes algo en común con alguien y eso causa que tú ignores a los demás. Y en un lado teníamos el color azul, el color violeta, el color anaranjado, así sucesivamente. Y luego por alimentos. Para ampliar ese tema, quiero decirte esto. Las diferencias causan favoritismo, eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero el favoritismo causa ¿qué? Animosidad. Eso es lo que causa el conflicto. Está todo bien lindo cuando usted tiene algo en común con alguien, ¿verdad? Hay favoritismo, de alguna forma. Usted encuentra a alguien que le gusta las mismas cosas que a usted le gusta. Usted conoce a alguien que tiene las mismas posiciones políticas que usted tiene. Usted conoce a alguien que le gustan los mismos deportes que a usted le gusta, o el mismo equipo suyo, y al mismo que le gustan los carros, los que le gustan cocinar, los que le gustan coser, y cada cual hace su grupo basado en las cosas que prefieren. Ese es el favoritismo. Pero el favoritismo luego causa ¿qué? Animosidad, causa conflictos. ¿Por qué? Porque hubo primero favoritismo. Hubo favoritismo en la casa de Jacob.
Jacob prefirió el regalón porque lo tuvo ya cuando viejito, cuando anciano. Los abuelos, ¿verdad? Y nosotros como cultura latina, esto surge. Hay veces, hay abuelos que tienen la dicha y la bendición de que tuvieron un nieto que vivió en su casa, ¿verdad? Y si vivió en su casa, ese tiende a ser como el preferido. Y luego comienza a decir, no, es que fulanito vivió aquí, estuvo aquí conmigo, se crió aquí en casa. Y como que, no lo dicen, no, es que yo no tengo favorito, todos los amo por igual. Pero Junito allí en la esquina, ese se crió aquí conmigo, ¿verdad? Todos los abuelos contestan igual. Todos contestan igual. No, yo no tengo favorito, pero fulanito fue el primero, o fulanito es el chiquito, o lo tuve en mi vejez, como dijo Jacob, o ¿verdad? No, se crió aquí en mi casa, o la conexión que pudiese haber. Hubo una conexión que causa un favoritismo. Hubo gente que no le gustó cuando yo dije unos domingos atrás, Dios los bendiga a todos, los amo a todos por igual. No le gustó cuando yo dije que es verdad, no amamos a todos los hijos por igual, porque uno ve el trato con los chiquitos, y los grandes ese domingo dijeron amén, gloria a Dios y aleluya, y casi corren en este lugar. Pero hay una realidad, tenemos que tener cuidado con el favoritismo dentro de la familia, porque el favoritismo puede causar animosidad, puede causar un trato preferencial. El que es maestro en un salón no puede tener estudiantes favoritos en la clase, porque los que no son favoritos van a caer en cuenta que esa maestra y ese maestro tiene estudiantes favoritos. Yo escuché antier que hay estudiantes de esta iglesia en el MIPA que son estudiantes favoritos de algunos profesores. Y yo dije, wow, qué bueno, que son buenos estudiantes en el MIPA, en el seminario. Pero luego vienen los otros estudiantes y dicen, no, que este es el favorito del maestro, ¿verdad? O el favorito en el trabajo. Y todas esas cosas pueden causar diferencias. El asunto que vemos aquí es un trato preferencial. Tenía un favorito, pero manifestó su favoritismo. Y al chiquitito le cosió o le compró, no sé cómo lo hizo, le preparó, le hizo, bueno, dice que lo hizo, él mismo lo preparó, fue con sus propias manos. Él no fue ni lo ordenó de Temo y todos esos sitios que ustedes ordenan para las Navidades. Simplemente lo hizo con sus propias manos y se lo dio al preferido, al chiquitito de la casa, porque es que bendito lo tuve en su vejez. Todos los demás vestían de una forma y el preferido con su túnica de muchos colores. ¿Qué usted cree que va a suceder si usted hace eso en su casa? Con sus hijos, los que tienen más de un hijo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a crear animosidad porque fuimos públicos y manifestamos algún tipo de favoritismo. Tenía una túnica de diversos colores. Ahora, esto también es simbólico de algo espiritual, porque sabemos, los que conocemos la historia, que este niño o este joven ya de 17 años, Dios tenía un plan y un propósito con él para bendecir a toda la familia. Este joven de 17 años tenía sueños también. Dios le permitía tener sueños, y Dios había puesto en él también la habilidad de interpretar esos sueños. Nosotros no lo vemos necesariamente interpretando sueños en el capítulo 37, pero años después que la vida lo formó, después que hubieron luchas y batallas en su vida, el que tenía sueños cuando joven, que fue a la casa y dijo, tuve un sueño que todas las estrellas estaban delante de mí y la mía como que se levantó encima de todo, y después con la túnica puesta de muchos colores preferidos, el nene lindo de la casa, y todos se doblaron ante mí. Aún el papá, porque no tengo tiempo para ir a la cita bíblica, porque si no nos quedamos aquí. Aún el papá le dice, pero que tú te crees que eres mejor que tus hermanos. Y ese es el problema del favoritismo en un abuelo, en una madre, en un tío. Porque usted cree que los demás no lo están viendo. El mismo que causó el favoritismo ahora está tratando de regañar al nene porque se creía favorito. ¿Verdad que eso no pasa en los hogares de familia de fe? Eso no pasa. Porque si nosotros, tenemos que tener cuidado, nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros mismos tratamos a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, porque ellos, ¿verdad? Tienen ese radar y esa forma de notar tratos preferenciales.
Y luego cuando vemos una actitud que pudiese sonar medio orgullosa, que tampoco creo que él estaba siendo orgulloso en ese momento, él simplemente estaba tratando de entender el sueño que tenía y públicamente lo comparte. Y luego la vida le dio bien duro porque fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Vemos todo lo que surge, cómo es acusado, cómo es llevado a prisiones, y luego de una vida de dificultades, ¿verdad? Y de pruebas y de adversidades. Ahora es él el que interpreta sueños, o sea, nuestros dones del Señor, los talentos que Dios nos da, a medida que crezcamos en Él y que vivamos experiencias en el Señor, Dios nos va a usar a nosotros, ¿verdad? Y ese talento y ese don de Dios que Él ponga en nosotros va a mejorar. Amén. Va a mejorar. Usted tiene que verlo en cada uno de ustedes. Si usted canta, vamos mejorando cada día más. Si antes entonaba menos, ahora entono más, ¿verdad? Y si no logro entonar, pues maybe usted necesita otro ministerio. Amén, porque se supone que todos vayamos creciendo. Enseñé de esta forma, ahora enseño mejor, ¿verdad? En todas las áreas de mi vida, en su profesión, en lo que Dios ponga en sus manos, debemos de hacerlo siempre mejor, cada vez más. Amén. Y esto es lo que vemos en este joven. Sus hermanos ven el trato, ven que papi lo amaba más que los hermanos. Y mire lo que surge en el verso 4. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así que cuidado con usar a los hijos. Es lo primero que quiero decir. No tan solo era el favorito, sino que Jacob usaba el favorito como el chota de la familia. Perdónenle, esa palabra es bien bonita. Eso significa que cuenta todo lo que surge. No sé cómo usted le llama en su país, pero en Puerto Rico de una forma, ¿verdad? Sí, fuerte, le dicen que ese es el chota, el que cuenta las cosas en secreto, ¿verdad? El papá tenía la expectativa, ¿verdad?, de que José veía lo que hacían sus hermanos y José se lo contaba a papi. Esto causa que este favoritismo cree un conflicto con los hermanos. Nosotros no debemos de usar nuestros hijos de esa forma. ¿Oyó? Nunca use un hijo para averiguar lo que está pasando con otro hijo. Para eso somos padres. Toque la puerta del cuarto. Abra la puerta y pregunte lo que usted necesita preguntar. Amén. No es necesario usar a un hijo como el chota de la familia. Usted como padre, pregunte. Usted tiene una inquietud con un hijo, pregúntele. Usted cree que algo está pasando en la vida de su hijo, pregúntele. Esté presente, ¿verdad? Y no dependa de otro hijo para averiguar lo que pasa, porque eso va a crear problemas entre los hermanos. Así que en el día de hoy como padres vamos a evaluarnos qué pudiésemos estar haciendo nosotros que pudiese traer conflictos, ¿verdad?, entre los integrantes del hogar. Y lo próximo es que algo sucede cuando la persona no puede hablar pacíficamente. Otro punto de enseñanza para el día de hoy. El verso 4 dice nuevamente que como el padre amaba tanto a José, más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que cuando José decía buenos días, aquí viene este, ¿qué tú quieres ahora? ¿Verdad? Ese trato. ¿Qué quiero decirte, hermanos, amigos, todos ustedes? Cuando alguien le hable a usted y no puede hablarle pacíficamente, algo le pasa a esa persona. ¿Vio? Esposas, esposos. Si el esposo no habló pacíficamente, aunque él te diga que todo está bien o ella te diga que todo está bien, algo está mal. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque si no pueden hablar pacíficamente, algo está sucediendo. Si alguien lo saluda en la iglesia y no le puede contestar, o el amén es fuerte así, algo está sucediendo. Y debemos de seguir indagando para que esa persona se sienta cómoda, ¿verdad?, para expresar qué es lo que pasa. Porque en este caso no podían hablarle pacíficamente. La Biblia no nos habla cómo era la dinámica en el hogar, pero podemos preguntarnos nosotros como padres en el siglo XXI, como adultos, como esposos, como esposas, como compañeros de trabajo,
Si usted reconoce que alguien alrededor suyo o a usted no le puede hablar pacíficamente, ¿qué hacemos? ¿Lo ignoramos? Si estoy guiando y los dos nenes míos no se están hablando de forma pacífica, y uno se tira y el otro le tira y el otro le habla y el otro le tira, y yo lo ignoro, estoy ignorando una gran señal, porque el verso 4 me dice que porque le aborrecían, no le podían hablar pacíficamente. Yo no puedo ignorar cuando es que son así. No, eso no es normal. Dígalo conmigo. Eso no, todo junto, pacíficamente, por favor. Todos. Eso no es normal. Y como no es normal, entonces tenemos que hacer algo al respecto. Así que, sí, con mucho amor y cariño, porque somos una familia de fe. La próxima vez que en el hogar la esposa conteste así, el esposo va a decir, eso no es normal. El pastor dijo, eso no es normal. Y vamos a hablar. O viceversa, ¿verdad? Porque vamos a hablar del otro lado. Cuando el esposo se cruce, eso no es normal. Se van a reír un poquito porque se van a acordar de hoy. Dios bendiga a la iglesia del miércoles. Y luego van a poder dialogar. ¿Por qué? Porque no es normal, aún en nuestros hijos, aún nuestros niños con sus amigos, aún su jefe en su trabajo, cuando viene así, fine. No, it's not fine. No está bien. Porque hablarnos de esa forma es indicativo de que algo está pasando. Algo estaba pasando en la casa de este hombre, entre sus hijos. Esto tomó tiempo, porque vieron que papi le cosió la ropita tan linda, y ellos tal vez no vestían igual. Veían el tiempo que José pasaba con uno y cómo ignoraba a los otros, cómo usaba a uno para averiguar información de los demás. Todo esto estaba creando una situación en su hogar que ellos ignoraron. Son nosotros, al ver que no podemos hablarnos pacíficamente, o usted no puede hablarse, o el vecino no le puede hablar pacíficamente, o quien sea en su vida, por favor, entienda que no es normal y que algo está pasando y que esto requiere nuestra atención. Amén. Oración y formación, ¿verdad? Estamos siendo formados. Así que vamos al verso 18. Porque en el verso 18 vamos a ver exactamente lo que empezó con favoritismo, que causa conflicto, animosidad. Ahora vamos a ver qué sucede cuando se ignora. En un momento dado, papi manda a José a buscar a los hermanos, y en el verso 18, ¿quién lo tiene? El verso 18, perdón, al 24, el que lo tenga, por favor. José, mi hermana Maite, por favor. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Muy bien, esa es la palabra del Señor. Los hermanos están juntos. Perdón. Okay. Los hermanos están juntos, y al estar juntos, ¿qué sucede? Ellos ven que el hermano viene, y cuando el hermano viene, ya ha llegado al punto que esto ha crecido mayor de lo verbal, ¿verdad? Ahora ellos están planificando, porque están hartos de escuchar sus sueños, están hartos de escuchar todas las cosas que le está diciendo. Ya le tienen un apodo, le llaman el soñador. Ahí viene el soñador, no dijeron ahí viene nuestro hermano. O sea, ya había un trato, ¿verdad?, de deferencia, de una forma distinta de tratarlo a él. Y ahora viene la acción. La animosidad produce violencia o destrucción. Esto es bien importante. Cuando se ignora completamente. Tanto estuvo la situación creciendo en los hermanos de José, que llegan al punto que consideran matarlo. Esta semana en este país está todo el mundo
¿verdad?, bien pendientes a la noticia de la muerte de este ¿verdad?, gerente de lo que es de los programas de salud, ¿verdad?, de los seguros médicos. Y se ha formado un debate, aunque todavía no se sabe nada, porque no se sabe nada. El problema es que vivimos en un tiempo donde ya los comentaristas de televisión comienzan a opinar y hablar de temas. Todavía no se sabe por qué él, ¿verdad?, hizo lo que hizo. No se ha leído públicamente lo que dejó escrito, pero rápido están diciendo algunos, desafortunadamente, estoy hablando de gente con corbata, con chaqueta, bien vestidos, gente profesional, gente educada en este país, que están diciendo, lo que pasa es que ya la gente está harta, ¿verdad?, de cómo estas compañías, ¿verdad?, maltratan a los ciudadanos, y están con sus comentarios tan lindos y tan profesionales, prácticamente diciendo y justificando el homicidio de un hombre. Y así está la moral. Así está la moral en este mundo, que lo hacen como que no está bien. No está bien que aunque yo crea que verdad, que no me estén dando mis beneficios y que me estén tratando como yo creo que debo de ser tratado, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro. Y que esa moral siempre esté despierta en cada uno de nosotros. Y que nosotros no lleguemos a estar en ese punto de justificar, ¿verdad?, las acciones, buscarle algo bueno a este asunto. Y de verdad que da pena de que como nación estemos llegando ahí. Y eso también nos dice a nosotros que esta nación necesita al Señor. Amén. Amén. Necesita al Señor, porque llegamos a ese punto. La animosidad va a producir violencia y destrucción de alguna forma. Ellos estaban ya tan cansados y tan hartos porque nadie supo sentarse. Papi tal vez debió de prepararle también una túnica a sus otros hijos, ¿verdad? Darle trato y también revelarles sueños y planes que el Señor pudiese tener con cada uno de ellos, porque sobre cada uno de nosotros Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, y Dios tiene planes y propósitos con todos sus hijos. Amén. Amén. Dios los puede usar a todos por igual. Simplemente debemos de enseñarles a ellos a amar y a temer a Dios sobre todas las cosas. Y no decir, no, es que cuando lo hace diferente. No podemos ser así. No podemos ser así, porque eso puede causar estos tipos de conflictos y estas situaciones. Vemos a Rubén, el hermano mayor, que en este momento quiere detener a los hermanos. Pero él sabía que ya los hermanos iban a hacer lo que iban a hacer. Y él también tenía su rencor. Lo que pasa es que en él había un poquito más de simpatía o empatía, como usted le quiera llamar. Pero es bien importante lo que vemos en Rubén y lo que vemos en los hermanos, para que usted vea lo que yo estoy tratando de decir en el día de hoy. Si ignoramos ciertas conductas en nosotros, podemos llegar a extremos, ¿verdad? A extremos que pueden causar mucha destrucción. Y Rubén no estaba tan ahí como sus hermanos, ¿verdad? Pero la realidad es, cuídese para que ninguno de nosotros lleguemos a ese tipo de extremos. Y lo tiran a una cisterna. Y lo que hacen es esconder como si, vamos a hacer pasar como que murió, como que un animal, una fiera del campo ¿verdad? Lo acabó con él, mancharon con sangre la túnica de colores y se la llevan a su papá, que es lo que vamos a ver en los próximos versos. Así que en el verso 31 al 34, quien lo tenga, por favor. Verso 31 al 34. Aquí vemos lo que hacen ellos. ¿Quién lo tiene? Rápidamente. Amén. Amén. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos. Esta túnica no es la de tu hijo. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda, despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. El dolor causa, la destrucción causa dolor. El problema es
la rebeldía. Aquí estamos viendo una rebeldía que es bien intencional. Había una rebeldía contra el hermano, pero también había una rebeldía mayor. ¿Contra quién? Dios. Contra Dios, pero contra el papá. Contra el papá. Aquí el daño mayor no era para José, el soñador. ¿Era para quién? Para el padre. Si ustedes están viendo, porque ¿cómo vamos a llegar a ese punto de que quiero ahora hacerle daño a papi? De que no tan solo hago este plan para hacerle daño al nene, a mi hermano, al soñador, sino que ahora voy a tomar esa túnica, voy a degollar un cordero, voy a tomar esa sangre, hacerla pasar como que es la sangre de mi hermano, y voy a llevársela a papi y hacerle creer esta mentira y hacerlo sufrir un luto que no era verdad. Eso es para que ustedes vean que qué hace el favoritismo puede llevar hasta una rebeldía, y una rebeldía con acciones intencionales que pudiesen surgir. La rebeldía produce mentira y planifica destrucción. Tenemos que tener cuidado con esto porque esto toma tiempo. Estas son cosas que la rebeldía en una persona, en un hombre, en una mujer, en un hijo, en quien sea, esto viene con tiempo. Esto viene con tiempo. Esto no surge de la noche a la mañana. La rebeldía se manifiesta de la noche a la mañana y luego decimos, pero ¿por qué este muchacho está así? ¿Por qué vive encerrado? ¿Pero por qué ahora habla de esta forma? ¿Por qué ahora rompe? ¿Por qué ahora patalea? ¿Por qué ahora se quiere ir de la casa? ¿De dónde surgió esto? Nos sorprende esa acción. Pero la realidad es que la rebeldía lleva tiempo construyéndose. Es que papi quería al nene chiquito y le daba todo al nene chiquito. Y a nosotros nos trataba como menos. Y usted está viendo que todo esto causa una rebeldía mayor en la casa. Así que nuestras acciones al diario vivir importan. Nos envolvemos en tantas rutinas a diario, pero lo que hacemos cada día en el hogar, en la familia, importa, porque esto puede traer una rebeldía intencional más adelante, donde ellos aún van a donde papi y le dicen, mira, ¿no es esta la túnica de tu hijo? Y mira cómo lo dice. Ellos no llegaron llorando. Algo pasó, ¿verdad? Hoy una emergencia, no sé si usted ha recibido llamadas así de familiares cuando hay un accidente, eso bien fuerte y ya esa persona está sufriendo la mala noticia que le va a compartir. Nosotros no vemos nada de eso aquí. Nosotros no vemos hermanos histéricos porque, ¿verdad? Porque algo pasó con el nene o hubo un accidente. Simplemente vienen como si hubiesen sido la policía para identificar el cuerpo. Esta no es la túnica de tu hijo. ¿Por qué? Porque había una rebeldía intencional que ya llevaba tiempo que se estaba elevando. Entonces tomaron esa túnica, la degollaron y se la presentaron al padre para llevar al padre a un luto. Y lo interesante de todo esto, para llevar esto un poquito fuera de este tema, ellos deciden hacer esto porque y dicen y veremos a ver entonces qué va a pasar con sus sueños. Así dijeron los hermanos, vamos a tirarlo a la cisterna, vamos a matarlo y vamos ya a acabar con sus sueños. Pero lo que no sabían ellos era que ese acto de lanzar a su hermano a la cisterna verdaderamente estaba catapultando a José hacia el cumplimiento de sus sueños. Y eso nos pasa a nosotros en nuestra vida, porque todo lo que el enemigo hace para destrozarnos, el Señor lo tornará para nuestro bien. Amén. Los planes de Dios se van a cumplir y lo que es de Dios llegará su día y se cumplirá, y no hay hombre ni hijo de hombre ni nadie que pueda detener lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Nosotros como hijos de Dios, nosotros no andamos con un manto de colores, pero somos favorecidos por Él, como hablábamos aquí el domingo. En su gracia hemos sido favorecidos. Y como somos favorecidos del Padre, porque hemos recibido la redención, debemos de estar preparados para todo tipo de ataque, viento contrario, ideología contraria que quiera venir en contra del plan de nosotros. ¿Por qué? Porque hay sueños y propósitos de parte de Dios para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Y nos toca a nosotros saber que todo
todo lo que parece que quiere detenernos, ¿verdad? La cisterna, la casa de Potifar, la cárcel, todas las pruebas, las adversidades que usted enfrenta, mis hermanos, todo es una pieza dentro del plan de Dios que nos va a llevar al cumplimiento de los sueños que Él tiene para cada uno de nosotros. Y así será en el Señor. Pero debemos de siempre esperar en Él y pedirle al Señor que Él haga su voluntad en nuestra vida. Así que en el día de hoy yo quiero recordarle a alguien, independientemente de lo que usted esté pasando hoy, estamos en el plan y en el propósito de Dios. Independientemente de lo que usted está viviendo, estamos en el plan y en el propósito de Dios. Y si Él planificó, Él nos llevará al cumplimiento completo de todas sus promesas. No nos soltará, no nos desamparará, y a su momento veremos la victoria y diremos como José que todo esto el Señor lo permitió con un propósito grande y mayor en nuestra vida. Él será glorificado, Él será exaltado independientemente de lo que vivimos. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Así que para concluir, vamos a adorar al Señor una vez más. Pero reflexionemos en cómo reaccionamos. Mis hermanos, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Y cómo respondemos nosotros cuando vemos el favor de Dios sobre alguien? Vamos a empezar nosotros. Vamos a vernos como los hermanos de José. Reflexione cuando usted ve que Dios está bendiciendo a alguien. Cuando usted ve que Dios está promoviendo a alguien. Cuando usted ve que Dios está usando a alguien de una forma que a usted le gustaría que Dios lo use a usted. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cómo respondemos? Los hermanos de José, en vez de estar tan enfocados en los sueños del hermano, debieron de preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es el sueño que tú tienes para mí? Iglesia, yo quiero que tú salgas de aquí hoy diciéndole al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame el sueño que tú tienes para mí. Porque te veo en un hermano, te veo en el otro, puedo ver que estás orando aquí, orando allá, pero yo quiero celebrar lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos. Pero también quiero que me uses a mí. También quiero que dirijas mi vida. También quiero, Señor, que me muestres cuál es tu plan y tu propósito, porque cada uno de nosotros tiene una túnica de favor de parte del Señor. Y esa es la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. El que tiene a Cristo tiene una túnica de gracia que nos distingue. Y aunque el mundo no puede verla físicamente, la puede percibir. El mundo puede percibir que Dios está con usted, que somos distintos, que andamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Amén. Amén. ¿Y qué surge? A veces nuestros conflictos vienen por eso, porque usted tiene el favor de Dios, porque la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros. Pero si la gracia de Dios está conmigo, Él estará conmigo cuando tengo la túnica puesta. Cuando traten de quitármela, Él estará conmigo. Cuando me lancen a la cisterna, Él estará conmigo. Amén. Cuando me vendan a los ismaelitas, Él estará conmigo. Amén. En la casa de Potifar, Él estará conmigo. Cuando me acusen y hablen en mi contra, Él estará conmigo. En la cárcel el Señor estuvo con él. Y aun cuando estuvo delante de Faraón interpretando los sueños, Dios estuvo con él. Amén. Y aún después, Dios usó a este jovencito para cosas grandes. Las cosas grandes de Dios son lindas cuando las vemos cumplidas. Pero lo grande y lo lindo de las cosas de Dios son precios que hay que pagar. No hubo hambre en Egipto por esos 7 años. No porque un sueño fue interpretado, sino porque José pudo entender que su cárcel, que su cisterna, que su esclavitud fue parte del plan y del propósito de Dios. Todo el mundo ve las victorias en nosotros. Todo el mundo ve a dónde llegamos, pero nadie ve la jornada. Y es en la jornada que estamos cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos
¿Cuántos levantan su mano y reconocen que están en una jornada hoy? Yo estoy en una jornada, yo estoy en un caminar. Pero esta jornada y este caminar tiene propósito de Dios. No estoy donde quisiese estar, pero estoy rumbo al camino de Dios. Amen. Vamos a estar puestos de pie y vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor y vamos a pedirle que su gracia nos acompañe, que su gracia nos dirija, que nos continúe favoreciendo y que nos ayude a nosotros. Nos ayude a nosotros a proteger los sueños de Dios. Es que José era muy chiquitito, a los 17 años, contando sus sueños. A veces hay cositas que el Señor ya te ha mostrado que guárdala en silencio. Guárdala en silencio hasta el momento.